Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en esta semana meditando y profundizando una serie de enseñanzas que la palabra de Dios tiene para nosotros. En primer lugar, nos encontramos nosotros en la primera lectura un pasaje que nos plantea ya la cuestión de perdonar a aquellos que son nuestros adversarios. Sabemos que David, por indicación del Señor, compite por el liderazgo de Israel con Saúl. Y sin embargo, aunque su vida, la vida de Saúl, estaba ya en las manos de David, éste decide perdonarle. Este es un primer nivel que nos invita la palabra de Dios a adoptar en nuestra vida. Cuando nosotros somos esclavos de la violencia, es muy difícil que salgamos de esa circunstancia. Sabemos que el pecado se atrae entre sí, y cuando nosotros vamos dejando que el pecado anide en nosotros, como cuando tenemos una plaga en casa, en el trabajo, en cualquier lugar que conozcamos, se va llenando, va proliferando precisamente porque el pecado atrae el pecado. Y entonces David elige no ser esclavo de la violencia ni del mal, elige la libertad. Y entonces nosotros vamos a ver cómo el opuesto del pecado, en este caso de la violencia, es la libertad. Cuando nosotros elegimos perdonar, entonces no se trata tanto como de la persona a la que se absuelve de su responsabilidad para con nosotros, sino sobre todo de nosotros que también nos liberamos y posibilitamos a la comunidad para que reestructure la comunión. ¿Qué pasa cuando nosotros nos aferramos a la venganza y a el pleito con la persona? No somos capaces de vivir libremente y también condenamos a la comunidad a vivir esclavizada de ese conflicto. Además de que la persona en cuestión, si se vuelve consciente de su falta, vive continuamente encasillada en el sufrimiento. Vemos pues que entonces el perdón no solo es liberador para la persona que ha cometido una falta o que se encuentra en pleito con nosotros. El perdón cumple una función de reestructuración en medio de nuestra sociedad y también en nuestra persona. Por eso, la palabra de Dios en este domingo nos invita a reconocer primero
a aquellos que nos han herido, tenerlo presente en nuestra vida. ¿Para qué? Para perdonarles. Pero perdonarles no significa dejarles hacer lo que quieran. No significa que dejemos que pasen por encima de nosotros o que sigan haciendo el mal a la comunidad. De hecho, si les perdonamos en primer lugar, es por el bien de la comunidad, para que todos vayamos avanzando juntos precisamente en la construcción de un mejor lugar. ¿A través de qué? En el pensamiento bíblico, a través del cumplimiento de la ley. Pero vemos que Jesús lleva esto un paso más adelante. Hemos dado un paso ya con el perdón, pero lleva Jesús esto a un paso más adelante. Porque si de verdad queremos vivir una auténtica comunión, entonces no es suficiente el perdón. Es decisivo, pero no es suficiente. Y lo que es decisivo es el amor. Pero no el amor únicamente por aquellos que nos quieren, por aquellos que nos respetan, que nos aprecian, que nos asisten o nos ayudan, por aquellos que están cerca de nosotros y de quienes sentimos pues latir su vida junto a la nuestra porque nos aprecian, nos valoran, nos estiman. No solo de ellos, sino principalmente de aquellos que no nos quieren. Porque el amor tiene una fuerza transformadora que viene de Dios directamente. Y entonces no solo perdonamos a aquellos que nos lastiman, que ya es de por sí difícil, sino que nos arriesgamos junto con Jesús a amar a aquellos por los que no sentimos ese cariño, a amar a aquellos que no encontramos su lugar en medio de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestra comunidad, ¿verdad? Aquellos que a veces quisiéramos que no estuvieran ahí, aquellos cuya presencia nos incomoda, nos molesta, nos cuestiona y que sin embargo son decisivos. Hay que amar a aquellos hermanos que nos odian, que nos persiguen, que desean el mal para nosotros. ¿Para qué? Para ganar, en primer lugar, nosotros frente a ellos, una auténtica libertad. Una libertad que viene de Dios y que nos hace capaces de construir su reino en medio de las más grandes adversidades. Segundo, es un don para la comunidad, como hemos dicho, porque no solo se posibilita la reestructuración de la misma, que muchas veces es herida por los conflictos entre nosotros, ¿verdad? Que ya dije una mentira sobre alguien, que ya conté una intriga sobre esta otra persona, que ya le robé a alguien, que ya le mentí, que ya lo traicioné, que ya fui desleal. Y entonces todas estas actitudes dañan nuestra vida en común, dañan a la comunidad. El perdón nos ayuda a reestructurar, pero el amor consolida esa reestructuración en una comunidad todavía más fuerte. San Pablo nos invita a vivir esto como el proyecto de Dios para nosotros, porque si bien muchos seguimos viviendo con criterios mundanos, es decir, con criterios que están fundamentados en el dinero, en la imagen, en el poder, en la apariencia, en el aparecer, en tantas cosas que a veces están tan lejos del proyecto de Dios. Eso representa al hombre mundano. Pero el hombre espiritual, el hombre celestial, el hombre transformado en Cristo, es un hombre que se asemeja a Cristo, que se asemeja a los sentimientos y a los valores de su corazón y que es capaz de transformar su vida en bendición y en comunión para aquellos que están a su alrededor. Y entonces nosotros vemos cómo hemos avanzado a lo largo de estos domingos del tiempo ordinario. La semana pasada veíamos que la garantía de nuestra resurrección es la resurrección de Cristo, pues la garantía en este domingo de nuestra transformación es el amor redentor de Dios por nosotros. Y entonces ese amor es capaz de vencer adversidades, dificultades, pecados y problemas. Todo palidece al lado de la presencia de Cristo, al lado de la luz de Cristo que viene a iluminar nuestra vida, transformándonos, ayudándonos, sosteniéndonos.
Y así hacemos realidad el proyecto de Dios para el ser humano, que no es solo que nos perdonemos, sino que formemos una auténtica comunidad de vida fundada en el amor. Y para eso, por supuesto que hay que perdonarnos, por supuesto que hay que comprometernos, por supuesto que hay que dejar que el amor atraviese nuestra vida y se haga bendición y comunión en la vida de los demás. Pero sobre todo, debemos dejar que nuestra vida descubra a Cristo como eje, como criterio, como valor fundamental para que todas nuestras actitudes, que ahora que aún son de hombres viejos, de hombres y mujeres viejos, respondan a la voz de Cristo y se transformen por el seguimiento en luz, en bendición, en comunión para la vida nuestra y de la Iglesia. Pidámosle a Jesús que nos ayude en esta semana, ya de cara a la Cuaresma, precisamente para experimentar el don redentor del Señor que nos ayuda a vivir una auténtica comunión en el amor. Que así sea.